Buenos días, le saludamos desde acá, desde Venezuela, desde el municipio Sucre del estado Aragua. Somos la iglesia Cagua Cruzada Cristiana y hoy quiero saludar a todos los amigos que nos siguen por los diferentes medios digitales de Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro blog digital y las páginas de Facebook de nuestra obra social, como es la Fundación Conexión San Mateo y la Academia Conexión San Mateo. Bueno, estamos en este momento, tenemos 6 diseños digitales que cada semana están saliendo a través de nuestras redes. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Los pecados ocultos, y lo voy a contextualizar en el Salmo 19 desde el versículo 12 al 14, que dice lo siguiente: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como podemos ver en esta porción de la Biblia, quien habla es David. Y aquí David está hablando acerca de sus luchas que durante su vida sostuvo y mantuvo con las situaciones del pecado oculto, y que muchas veces muchos de nosotros no logramos detectar porque son conductas muy profundas que están arraigadas en los pensamientos, en las emociones o en el corazón. Y vemos que David expresa aquí lo que nosotros sabemos que está insertado en la naturaleza humana, y es la tendencia a pecar. Y David es uno de los ejemplos escriturales que yo considero bastante relevantes, ya que David sostuvo grandes batallas en esta área, pero vemos en David momentos de arrepentimiento, de reconciliación y meditación. Y la palabra librarme en el hebreo significa limpiar. Y David pide ser limpiado al Señor, diciéndole: líbrame de aquellos pecados que me son ocultos y de los cuales no soy consciente. Hoy hablaremos específicamente de estas actitudes que son pecados y que están dentro de lo más profundo de nuestras fibras, y que a los seres humanos nos cuesta aceptar, e inclusive tenemos la tendencia a rechazar este tema o a rechazar cualquier confrontación que tenga que ver con este tipo de actitudes. Y vemos que David dice: perdóname, líbrame, y examina pues lo más profundo de mi corazón, Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 19 nosotros vemos que David dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Y cuánto de eso hay en nuestro corazón
o en el corazón del cristiano. La soberbia muchas veces está maquillada de silencios, de falta de comunicación, de actitudes de orgullo, de exaltación, de amargura. Y continúa diciendo David, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. David está pidiendo al Señor que examine lo más profundo de su corazón, ya que del corazón mana la vida. Y de allí, Jesús lo dijo muy claramente, allí se conciben los homicidios, los adulterios, las envidias, los celos, las contiendas, la deslealtad, la rivalidad y tantas cosas que yo pudiera enumerar en este día que están anidados en lo profundo del corazón. Y bueno, solamente Dios, que es nuestra roca y nuestro redentor, puede conocer lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. La intención del corazón es algo que debemos examinar con mucho detenimiento. Muchas veces señalamos, culpabilizamos o manifestamos negación hacia las intenciones del corazón porque nosotros mismos no podemos leerlas o discernirlas. Muchas veces vamos y señalamos el pecado que está en otro, pero la intención no es levantarlo, ayudarlo, sostenerlo, traerlo a ese proceso de arrepentimiento, de humillación y de restauración, sino que se hace porque vemos en eso un espejo que refleja alguna condición que está en nosotros, o simplemente porque eso lesiona nuestros intereses. Por eso la motivación del corazón solo la conoce el Señor. Y el Espíritu de Dios trae experiencias o circunstancias a nuestra vida para tratar esos puntos críticos que están arraigados en lo más profundo de nuestro ser y en los cuales nosotros batallamos en la mente, en las emociones y hasta en los dichos de nuestra boca. Que el salmista dice aquí que todo sea agradable delante de ti, que yo sea íntegro, que yo sea limpio y que en mí no se hallada rebelión. Los pecados ocultos son esos que están guardados como en el cuartico de depósito, donde nosotros metemos muchas cosas que pensamos que vamos a utilizar, pero que está allí pues en los cachivaches guardados en la casa. Pero que al abrir ese cuartico encontramos allí cosas inútiles, cosas inservibles, incluso cosas deterioradas. De allí salen animales, telaraña. Así es esa área del corazón del hombre. Allí, metafóricamente, pudiéramos hablar que los seres humanos tenemos esos lugares donde hay pecados escondidos y que Dios únicamente conoce, que están anidados y que es necesario que el Señor nos los muestre, que nosotros lo aceptemos y que trabajemos en ellos a fin de que ellos no acaben o fusilen nuestra vida espiritual. En
La manera de tratar este tipo de pecados, lo único que nos puede dar una exposición clara de esa realidad es que nosotros meditemos en la palabra de Dios, ya que ella es la que tiene el poder de señalarnos esto que está guardado en la parte externa, en la parte interna, y que en la parte externa no es manifestado, ya que muchos cristianos se acostumbran a vivir de apariencia, de mostrar su mejor cara, pero en realidad están llenos o plagados de todo este tipo de conductas que son como zorras que minan la viña. Y yo quiero citar Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como podemos ver, la misma palabra es como un escáner. Por eso es que contradictoriamente a muchos cristianos o a muchas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios y empiezan a rechazar y a tachar de legalistas, de fariseos, de religiosos, de exagerados, o argumentan que a los que hablamos acerca de este tema nos falta amor, ya que ellos no quieren trabajar en esta área y no quieren salir de esta condición. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 8, 15 y 16 al 17. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Vemos aquí que el corazón bueno retiene la palabra y bueno, al retener la palabra, ellos van a manifestar los frutos de retener la palabra. Y dice el 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entre vean la luz. Y continúa diciendo el 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Los pecados ocultos no pueden permanecer escondidos por siempre. El Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, se ocupará de manifestar todo lo que esté oculto, ya que la misma palabra va a exponer esta condición. Y muchas personas tienden a pensar que pueden engañarse a sí mismos, engañar a los demás, y bueno, lo más grave es engañar a Dios. Bueno, ingenuamente piensan de esta manera, ignorando que Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos, y cuando creemos que nadie sabe, estos pecados son manifestados y expuestos, ya que Dios lo hace para que podamos trabajar en ello y tener una estatura en Cristo que nos permita ser esos hombres y mujeres íntegras, con limpio corazón. Jesús, como podemos ver en muchos de los pasajes de los evangelios, no se fiaba de los hombres, porque sabía cuáles eran sus pensamientos y qué había en sus corazones. Jesús por eso confrontó a los fariseos
confrontaba a los religiosos de la época porque él conocía y discernía lo que había en sus corazones, inclusive muchos que se acercaban a decirle que querían ser sus discípulos. Jesús iba directamente a esta área oculta del corazón y les pedía cosas que él sabía que ellos no estaban dispuestos a dejar, como el caso del joven rico, como el caso del joven que pidió enterrar a sus padres. Y es un profundo error, es una profunda debilidad pretender mantenernos en esta condición, ya que el que oculta su pecado, el pecado le alcanzará. Al creer que podemos esconder, empezamos a tener apariencia y a mostrar deliberadamente una apariencia social, una apariencia en nuestra manera de vivir, y caemos en ir escondiendo, y estos pecados se van haciendo más profundos, más tangibles, más palpables. Las personas del mundo no esconden sus pecados, ellos los exhiben y los publican, pero en el caso de los cristianos es una situación grave el pretender tener una conducta hipócrita, y empezamos a ser tropezadero para que muchas personas se conviertan, ya que los que ven este mal testimonio no quieren conocer nada de Dios, porque saben que todo lo que están viendo es apariencia. Entonces el pecado nos va asediando y entramos en una condición de engaño, tratando de burlar a Dios, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y dice también que debemos tener temor, por lo que es importante que meditemos y adquiramos una conciencia clara realmente de quiénes somos, cómo somos y con qué luchas, como lo hizo David, debemos enfrentarnos. Yo quiero citar Jeremías 23:24, que dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, vemos aquí que Dios, como un forense, puede conocer el motivo de la muerte si hace una buena investigación. Si no se conoce el motivo de la muerte de un cadáver, es porque no se hace una buena investigación. Porque si se hace una buena investigación, las causas se podrán conocer. Y no existirá crimen perfecto, por lo cual no existe pecado oculto que sea perfecto, puesto que ellos serán manifestados. Y Dios le dice a Israel que rechazara el pecado. Y en Números capítulos 32:23 dice lo siguiente: mas si así no lo haces, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabrán que sus pecados los alcanzarán. El pecado es antes o después de ser descubierto, no. El pecado es pecado en todo momento. La diferencia de una persona que está arrepentida y uno que está descubierto es que el que está arrepentido no espera ser descubierto para confesar su pecado, arrepentirse y no repetirlo. Y el que es descubierto llora, hace un show, dice que está arrepentido, pero en realidad lo que está es descubierto. Por lo tanto, él miente cuando dice que está arrepentido y que no lo volverá a hacer, ya que realmente, si hubiese estado arrepentido, no continúa repitiendo este patrón de pecado oculto. David había pasado por lo más terrible
cuando codició la mujer de su general, cuando le embarazó, cuando ya teniendo este problema encima, planeó que su general tuviera relaciones con su esposa a fin de que ese hijo quedara como hijo de este general. Y por último, lo puso delante de las filas de la guerra para que lo matasen. Y vemos aquí cómo el pecado fue asediando, profundizándose y llevó a un hombre que conocía la palabra y conocía la intimidad con Dios, llegar al punto de adulterar, de mentir, de asesinar y de creer que Dios no confrontaría eso. Lo que debemos hacer para enfrentar este tipo de situaciones es confesar de inmediato, darnos cuenta, trabajar sobre ese punto, que realmente cuando hablo de esto, muchas personas dirían, bueno, lo que pasa es que yo no encuentro qué hacer. Bueno, te lo quiero explicar. El problema está en ti, porque, bueno, nosotros no podemos evitar que Dios bendiga a otros más que a uno. Nosotros no podemos evitar, inclusive en ocasiones, tener celos por lo que Dios hace con algunas personas. Pero sí podemos velar y quitar de inmediato ese tipo de conductas que son zorras que van minando la viña y que van destruyendo la vida de comunión y de santidad y de integridad con Dios. Como podemos ver, la diferencia entre David y muchos cristianos es que David, al ser confrontado por el profeta Natán, inmediatamente dijo y reconoció y se humilló y asumió una intimidad inmediata con el Señor a fin de quitar esto de su vida. Y para cerrar este tema, yo quiero citar Segunda de Reyes, donde hay un caso muy llamativo entre el profeta Eliseo y su siervo Giezi. Dice Segunda de Reyes 5:13, mas sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, levántate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, es decir, maquinó, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Bueno, aquí vemos que Giezi tenía un problema de avaricia y quería traficar con el don profético. Y vemos que en el versículo 21 dice lo siguiente, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envió a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y listó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todos a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, bueno, secreto porque lo que estaba haciendo era incorrecto. Le tomó de la mano de ellos y los guardó en la casa.
Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Vemos cómo Giezi miente en este momento. Él entonces le dijo: ¿no estabas también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Este pasaje nos debe hacer reflexionar muy profundamente acerca de que debemos hacernos conscientes, arrepentirnos y trabajar en nuestras áreas de debilidad, la cual todos tenemos, y que Dios quiere que podamos alcanzar un nivel de limpieza y de integridad de tal manera que podamos ser conforme al corazón de Dios. Yo no estoy hablando de hombres perfectos que nunca pecaron, estoy hablando de hombres que pecaron, pero que tuvieron actitudes ante el pecado de arrepentimiento y de una firme determinación de no volver a hacerlo. Hoy yo quiero invitarte a todo aquel que me escucha, el que no conoce a Jesús, te pido ven a sus pies, porque en Él hay perdón y redención, y en Él hay bendición, sanidad y poder para transformarte. Y los que conocemos la palabra, yo quiero invitar una vez más, como prediqué hace algunas semanas, para que examinemos lo más profundo del corazón y podamos en estos tiempos tan difíciles que vivimos, donde la iglesia está pasando por diversas circunstancias, donde Dios está tratando con nosotros de diferentes maneras, para que examinemos de manera detenida y podamos sacar las zorras que minan la viña. En Cantares 2:15 dice: cazar las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestra viña está en sienes. Estos animales aquí mencionados escarbaban para destruir las raíces y les gustaban los primeros frutos y colocaban sus madrigueras allí donde estaban los primeros frutos. Hoy yo quiero hacer un llamado a todos mis hermanos, e inclusive aplico este mensaje para mí. Es importante que podamos ser de buen testimonio, que podamos realmente correr esta carrera y llegar al final siendo hombres y mujeres íntegros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que aunque teníamos circunstancias en el corazón que pudiesen llevarnos a una destrucción espiritual, nos agarramos de la palabra porque ella es el mejor escáner. Hablamos al Señor y pedimos al Señor que limpiase y lavase, y nos arrepentimos de todas estas cosas, como el celo, la contienda, la envidia, las rivalidades, la avaricia, la glotonería, los complejos de superioridad, el pensar que eres más digno que otro, y salir de estas circunstancias que no traen sino muerte, lepra y pecado a nuestras vidas. Bueno, me despido de ustedes, estimados oyentes. En primer término, pidiéndole a Dios que me ayude como una persona que lleva a cabo un trabajo, un servicio para Dios. También pidiendo por cada una de las personas que escuchan este mensaje. Y pidiendo a los que no conocen a Jesús que el Señor toque los corazones y les diga y les pueda ver que algún día ellos tendrán que rendir cuenta. Y que aunque
estemos en la iglesia, aún debemos seguir caminando, debemos seguir trabajando en esas áreas de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, para poder agradar a Dios. Porque el fin de nuestra vida es poder agradar a Dios y cumplir sus preceptos, sus mandamientos y su palabra. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Bueno, queridos oyentes, amigos, seguidores, simpatizantes y hermanos, me despido hasta el próximo mensaje, esperando que esta palabra sea de edificación, de transformación y de cambio para tu vida, para tu familia, para el lugar donde vives, tu urbanización, para tu municipio, tu estado y tu nación, a fin de que podamos traer ciudadanos al reino y que la luz de Cristo resplandezca en todo lugar.